Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. El legendario director de películas de terror de Hollywood, Wes Craven, acaba de morir. Craven fue alguien que transformó por completo su género, y lo último en su género son los zombies, que están en todos los rincones de la economía mundial. Va uno andando tranquilamente por la calle aquí en Manhattan y no deja de toparse con zombies. ¿Y qué decir de Londres? La ciudad está repleta de zombies, que se han infiltrado en la economía y el sistema banquero mundiales, y que están sembrando el caos y provocando un verdadero desastre. Los zombies son algo de lo que tenemos que protegernos. ¿Stacy? Max, la introducción ha sido un poco melodramática, pero es cierto que constituye una perfecta descripción del terror en el que se ha convertido la economía mundial. Todo el mundo puede verlo. Se ve en lo volátiles que están los mercados. ¡Ha llegado el terror! Y a los inversores también les da auténtico pavor. En los últimos años todo el mundo ha estado confiando en la gran fábrica mundial que es China para que las cosas se mantengan a flote. Pero ahora nos encontramos con este titular. Las fábricas zombies acechan a la debilitada economía china. Miao Leiji pierde dinero por cada tonelada de cemento que su empresa produce, pero la posibilidad de interrumpir la producción es una opción que no se plantea. Cuando la fábrica abrió en el 2011 para abastecer al sector inmobiliario y de las infraestructuras en la ciudad de Jiangxi, en el norte de China, la empresa recibió la mayor parte del dinero inicial de manos de los bancos. Ahora el director general de la fábrica, el señor Miao, se ve obligado a seguir produciendo cemento simplemente para que la empresa pueda pagar los intereses asociados a los préstamos. O sea que aunque está perdiendo dinero, tiene que seguir pagando el interés asociado a los préstamos, que es algo que sucede en numerosos casos en nuestra economía, ya sea en el sector de la fracturación hidráulica, en el mercado de deuda o en el de los bonos municipales. Todo el mundo pierde dinero, pero la gente está obligada a seguir pagando los intereses. Sí, es la primera vez que vemos al fabricante de cemento zombie. Llevamos décadas viendo a los bancos zombies de Japón, que producen un montón de bonos tóxicos que no ayudan a financiar nada, pero que mantienen vivo el engranaje de la corrupción. Por su parte, la fracturación hidráulica es una economía y un sector zombie, porque no genera los ingresos suficientes para pagar la deuda que hay que contraer para excavar los pozos iniciales. Es una clara situación de zombificación, que no lleva a otra cosa que no sea perder dinero y que ya tendría pocas posibilidades de triunfar si el barril de petróleo cotizara en los 80, 90 o 100 dólares. Así que imagínate ahora que lo hace en los 40 o 45. Esa es la razón por la cual las empresas zombies del sector están perdiendo tanto dinero mientras el mercado de la deuda tóxica explota. Tenemos una estafa Ponzi en Wall Street, otra en los fabricantes de cemento chinos, otra en las empresas de fracturación hidráulica. La lista es interminable. Y la gente de la calle se desangra por los ojos al tiempo que pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los bancos centrales nos hacen esto? Como decíamos el otro día, casi todos los edificios que se están construyendo detrás de nosotros son para todos aquellos que se están haciendo ricos gracias a estas fábricas de cemento zombies y al resto de empresas zombies de China. Vamos a ver otro fragmento sobre la situación zombie en la que se encuentra el sector del cemento de China. Por cierto, ¿no te recuerda las pérdidas que está registrando el Valle del Silicio, Uber, las redes sociales y toda una serie de empresas que a pesar de ello no dejan de recaudar capital? La empresa de cemento Lucien Suojue va a tener difícil salir del agujero. Los clientes e inversores se agotan y la compañía tiene que endeudarse cada vez más para seguir a flote. Si cesáramos la producción, las pérdidas serían devastadoras, afirma el señor Miao, mientras fuma un cigarrillo tras otro en la tranquila y austera sede de la empresa. Estamos trabajando para el banco. Claro que están trabajando para el banco, como todos, y el banco sigue concediéndonos una serie de préstamos que no podemos pagar, agravando así el círculo vicioso y convirtiéndolo en un vórtice giratorio que provoca descontento social y que es el responsable de la violencia que tenemos hoy en día. La violencia en Estados Unidos, los asesinatos de policías y la violencia callejera son consecuencia directa de este desequilibrio generado por las empresas y los bancos que demandan más dinero para saldar su deuda y que pretenden hacer transfusiones de sangre a cadáveres. Esa es la razón por la que la economía se hunde y la gente se dedica a matar policías. ¿Por qué? Porque el Banco Central me ha obligado. Los culpables, cuando van a juicio, dicen, esa era mi única defensa, Janet Yellen me obligó a hacerlo.
Está claro que tenemos una situación económica terrorífica. Hablando de bancos, una de las razones por las que tenemos a estas empresas zombies del sector del cemento y de la fracturación hidráulica son los intereses al 0%, que supuestamente tenían como objetivo rescatar a los deudores zombies y a los bancos zombies. Vamos a ver otro titular. Los bancos centrales disparan con balas de fogueo. En la economía real se utilizan balas de verdad para disparar a los policías o a personas que no van armadas, pero en el caso de los bancos centrales, el arsenal monetario de los bancos centrales resulta cada vez menos eficaz. No te enfrentarás a la Reserva Federal. Ese es el principal mandamiento para todos los operadores de Wall Street. Debajo de esta premisa está la aceptación de que los banqueros centrales gobiernan los mercados financieros y pueden alterar los precios arrasando con cualquier cosa que se les ponga por delante. En cambio, la reciente crisis del mercado bursátil chino y las ventas que provocó en todo el mundo ponen este dogma en tela de juicio. Sí, el control de las armas es un importante debate en Estados Unidos. A lo mejor una forma de abordarlo sería sustituyendo las balas de plomo por flexibilización cuantitativa. De forma que cuando alguien le pega un tiro a otro, en realidad le esté disparando dinero emitido, o sea, confeti. Sería como una furgoneta de payasos que se limitan a dispararse confeti los unos a los otros. Esa podría ser una solución a la financiarización de los asesinatos callejeros que han provocado las desigualdades sociales generadas por los banqueros zombies, que se adueñan del dinero gratuito y disparan el precio de ciertos activos, como las viviendas de Manhattan o los cuadros de Picasso. Si Picasso estuviera vivo, estaría avergonzado. Volviendo al titular que veíamos sobre los banqueros centrales que disparan con balas de fogueo, hay varios signos que indican que la relajación de la política monetaria está resultando cada vez menos eficaz y que los bancos centrales no logran dar el empujón cíclico necesario para superar las fuerzas estructurales que limitan el crecimiento y la inflación. El estímulo monetario no puede solucionar por sí solo los excedentes de deuda, la baja productividad, el tenaz desempleo, el estancamiento demográfico y la falta de reformas y estímulo fiscal. El problema desde el principio ha sido el concepto del efecto goteo, que consistía en dar dinero a los banqueros zombies para que estos se convirtieran en seres bondadosos que lo repartieran entre los asustados habitantes de Estados Unidos y Europa. El problema es que los banqueros han demostrado que no están dispuestos a ello. Y por eso nada de ese dinero ha llegado a las clases más desfavorecidas. Por eso estamos en esta situación. La gente sabe cuál es la solución. La solución no es disparar balas de fogueo contra los bancos, sino hacer que el dinero se filtre al ciudadano de a pie. El problema es que nadie lo hace. Creo que tienes toda la razón en lo que dices. En la época de Reagan y Thatcher existía el concepto de la economía del efecto goteo, según el cual, enriqueciendo a los ricos, se generaría un aumento de la marea que haría que todos los barcos empezaran a flotar. El problema es que las inyecciones monetarias han tenido que expandirse de manera casi exponencial y los efectos en el otro extremo del paradigma económico, lo que viene siendo el ciudadano de a pie, han disminuido. Esa es la razón de que las desigualdades de riqueza e ingresos hayan aumentado y de que los salarios estén congelados o incluso hayan caído. Lo que estás diciendo tú, permíteme que insista, es que la política actual es una prolongación de una política que hace 30 años ya demostró ser fallida, la economía del efecto goteo. Ahora la llaman flexibilización cuantitativa o la designan con otros nombres grandilocuentes que solo sirven para rebautizar esa misma política que ya fracasó en su momento. Vamos a ver el siguiente titular sobre políticas fallidas y la situación de crisis en la que se encuentra la economía mundial. El mundo se enfrenta a un vacío de inversión extranjera de 1,23 billones de dólares. La caída del precio de petróleo y los problemas económicos de China podrían provocar una retirada de la inversión y el capital exterior directo que se depositan en Occidente. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la inversión exterior directa en todo el mundo ya ha comenzado a desacelerar. Un estudio del Organismo de Naciones Unidas demuestra que la inversión exterior directa disminuyó un 16% en el 2014 hasta caer a los 1,23 billones de dólares. Según el estudio, este descenso se debe a la fragilidad de la economía mundial
a la incertidumbre de las políticas para los inversores y a los importantes riesgos geopolíticos. Los influjos que reciben las economías en desarrollo sufrieron en el mismo periodo una caída especialmente importante con un descenso del 28% hasta los 499.000 millones. O sea que tenemos una situación en la que el elevado precio del petróleo era lo que sostenía toda la estafa Ponzi, gracias a todo el dinero que se había enviado a Arabia Saudita y al Medio Oriente, que luego reciclaron ese dinero en forma de bonos del Tesoro. Y con la política de intereses bajos se pretendía mantener vivas a las empresas zombies del sector del cemento y de la fracturación hidráulica. Pero ahora que el precio del petróleo ha disminuido, la inversión exterior directa se ha desplomado y ahora China se ve obligada a gastar cientos de miles de millones de sus reservas para mantener la ilusión sobre el precio de las acciones para que las fábricas sigan produciendo grandes cantidades de cemento, aunque luego nadie pueda utilizarlo. Nos encontramos en una parte del ciclo en la que el dinero para inversiones se empieza a agotar. Ya veremos qué sucede cuando eso ocurra. Es como Rube Goldberg tomando cocaína. Por cierto, me encanta el uso de la palabra vacío. Sí. Hay un vacío de liquidez de más de 3 billones de dólares. En el 2008 decían que lo que había provocado la crisis había sido un vacío de liquidez y ahora, en el 2015, parece que seguimos en la misma situación. Parece ser que China se está quedando sin reservas para mantener al mercado bursátil zombie a flote. Tenían el equivalente a 40 billones de dólares en reservas y ahora dicen que se están quedando sin dinero. Bueno, tenían 4 billones, de los que ahora les quedan 3,5. Sí, pero están bajando muy deprisa. Sí. 500.000 millones son billones, mucho dinero para haber desaparecido tan rápido. Es como una película de Cheech y Chong, en la que se hubieran fumado 500.000 millones de las reservas en 5 minutos. No es que sea una tendencia demasiado buena. Es como uno de esos socavones que se abren en lo que antes parecía un trozo estable de suelo. Es un sumidero de deuda. A eso es a lo que voy, a que hay un vacío. Y ahora no les va a quedar más remedio que contar la verdad. Que hay un agujero negro de deuda que está engullendo a la economía mundial y por mucho dinero que emitan, el proceso es inexorable. Pueden emitir 30 billones, 50 billones, 100 billones, que el agujero negro de deuda seguirá llevando a la economía mundial al abismo, al igual que otros sumideros. Bueno, espero que el agujero se abra detrás de nosotros. Con un poco de suerte, los obreros que están trabajando dejarán la construcción y entonces el agujero se lo tragará todo y nos dejará unas cuantas viviendas a buen precio para que las podamos comprar. Algún día tendremos un agujero real que lo engullirá todo. En fin, Stacy, tenemos que irnos. Gracias. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con el hombre del traje blanco, Gerald Celente. Gerald, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. Gerald, el otro día estuvimos hablando de los zombies, que en el caso de la economía son muy numerosos. Creo que el término empezó a emplearse para hablar de los bancos japoneses que quebraron en los años 90 y que fueron reflotados gracias a una invención japonesa, la flexibilización cuantitativa, y a otras maquinaciones del Banco Central en un intento por mantener vivo algo a lo que se le debería haber dejado morir. Y ahora estamos sufriendo las repercusiones. Pero no solo tenemos zombies en la banca, Gerald. También los tenemos en la fracturación hidráulica, que ha demostrado ser un sector nada rentable desde el punto de vista económico y que se ha mantenido vivo gracias al dinero barato. Y ahora, como hemos contado en la primera parte, vemos que las empresas de cemento chinas pierden dinero por cada kilo de cemento que venden. Lo que pasa es que se las está manteniendo vivas gracias a unas nuevas transfusiones de dinero barato. Por eso decimos que hay empresas de cemento zombies. ¿A qué nos lleva todo esto, Gerald? Tienen que intentar sobrevivir. Ya que habla de la fracturación hidráulica, fíjese en lo que pasa en Estados Unidos, donde los bonos basura constituían el 15 o el 20% del sector energético. ¿Hasta esa proporción llegaban? Sí. Y ahora hay que pagar el interés asociado a esos bonos, en un sector que no es viable por culpa del precio de la energía, que no es lo suficientemente elevado como para sostener la deuda necesaria para excavar los pozos de fracturación. Es absurdo. ¿Y entonces qué ocurre? Que siguen produciendo, la oferta supera la demanda y eso hace que el precio siga bajando. Están desesperados, porque cada semana sale una nueva noticia hablando de la quiebra de un pozo. Todo el dinero que se ha invertido se está echando a perder. Y ahora la primera empresa del sector ha quebrado y la segunda está teniendo que optar por la vía de las fusiones y las adquisiciones. Lo que significa que en algún momento, cuando la cosa se solidifique, habrá un menor número de empresas que tendrán mucho más. Es decir, nos encaminamos hacia un mundo de multinacionales cada vez más grandes a medida que el resto de empresas va desapareciendo.
Sí, uno de los principales beneficiarios de este ciclo de auges y estallidos diseñado por los banqueros para otros banqueros y sus amigos parece ser Warren Buffett, que tiene la vitola de ser un hombre de negocios brillante, pero que, aparte de comprar empresas con dinero barato, no contribuye con nada a la economía. De hecho, le está restando competitividad, acabando con la competencia y creando un oligopolio, un monopolio integrado verticalmente. Se ha convertido en un ladrón de guante blanco. Dígame, ¿le parece justo el calificativo? Eso es lo que hacen los fondos de cobertura y los grupos de capital privado. Analicemos la realidad de la que usted lleva años hablando. El dinero barato se ha utilizado exclusivamente para inflar los mercados bursátiles, que en Estados Unidos se han triplicado desde el 2009 gracias a las recompras de acciones que son posibles gracias al dinero que se toma prestado a coste cero y a las fusiones y adquisiciones que van camino de romper todos los récords. Por tanto, claro que son ladrones de guante blanco. La única diferencia es que en su momento había leyes para castigar a los ladrones de guante blanco y ahora, gracias a las sucesivas desregulaciones por parte de Clinton y Reagan y otros, desde la ley Glass-Steagall hasta el decreto Robinson-Padman, pasando por las leyes antimonopolio Sherman y Clayton, todas esas acciones han quedado despenalizadas, dando lugar a un nuevo tipo de ladrones de guante blanco. Es interesante lo que acaba de contar de que las fusiones y adquisiciones van camino de romper todos los récords. Hace 20 o 30 años, en la década de los 80, las fusiones y adquisiciones, las compras apalancadas, corrían a cargo de unas empresas que asumían el control de otras porque los activos de sus cuentas tenían una baja valoración y podían emplearse como garantía para pedir un préstamo con el que adquirir otra empresa y luego esos activos se podían vender. Eso sí, todo se basaba en un precio rebajado de los activos. En cambio, a día de hoy, las fusiones y adquisiciones se basan en un precio rebajado del dinero. Exacto. Es un paradigma completamente distinto, Sí. que resulta muy perjudicial porque la única forma de seguir adelante con ello es manteniendo muy bajo el precio del dinero. El problema es que con eso lo que se hace es que las materias primas sigan cayendo. Las materias primas seguirán cayendo y se venderán al ciudadano de a pie. Hace tiempo, cuando usted y yo éramos jóvenes, había una cosa que se llamaban las cuentas de ahorros. La gente metía dinero en el banco y recibían un interés, lo que le permitía jubilarse. Pero ahora eso ya no es posible. Lo único que se hace con ello es beneficiar a las grandes empresas y a los grupos de capital privado que piden dinero prestado a costo cero para recomprar sus propias acciones y hacer negocios. Gerald acaba de hablar del concepto cuentas de ahorros. Para aquellos espectadores que pertenezcan a la generación del milenio, una cuenta de ahorros es la que se crea cuando uno mete dinero en el banco y el banco le paga un interés por él. Un interés, eso sí, menor del que le cobran a la gente al pedir un préstamo. Así era el sector bancario antes. Pueden buscarlo en Google. Pero esa realidad ya es ajena a nosotros. Se ha extinguido. Los ahorros han desaparecido. Y no solo no hay cuentas de ahorros, Gerald. No solo los intereses están al 0%, sino que además ahora nos encaminamos hacia los intereses negativos. ¿Puede explicarnos un poco lo que eso significa y cómo funciona? Lo que significa, y ocurre sobre todo en Europa, es que cuando metemos dinero en el banco nos cobra por tener el dinero con ellos. La otra noche estuve con un personaje muy famoso. No voy a decir quién, pero supongo que la gente se lo imaginará porque es el famoso más tonto al que conozco. Y le dije exactamente eso. ¿Y sabe qué me respondió? Entonces, ¿qué sentido tiene meter dinero en el banco? Tengo una pregunta mejor para usted. ¿Qué va a ocurrir con los bonos suizos y alemanes? Usted me los compra a un precio y cuando venzan dentro de 10 años yo le pago menos de lo que me pagó usted. Y todo porque me cae bien, es un tipo agradable. Sí, pero ¿qué incentivo? Dan seguridad. Sí, porque la alternativa es tener el dinero en efectivo guardado en casa. Y por eso yo soy tan partidario del oro. En otras palabras, el banco nos cobra por tener nuestro dinero. Entonces, si los bancos me cobran un 1% por almacenar mi dinero fiat y las empresas de lingotes de oro me cobran el mismo interés por almacenar mis existencias de oro, ¿quién sería el loco que preferiría almacenar dinero pagando una comisión del 1% antes que almacenar oro por el mismo precio? ¿Qué le parece esta? ¿Quién en su sano juicio iba a comprar un bono suizo o alemán que en 10 años va a valer menos de lo que cuesta ahora en lugar de comprar oro al precio actual y pensar que en el futuro valdrá más? Estamos hablando para dentro de 10 años. Si usted piensa que no va a valer más, está bien. Yo no me dedico a ofrecer asesoramiento en materia de inversión. Solo le transmito mi percepción. Y además hay que tener en cuenta la devaluación de las divisas. Piense en Rusia, en Brasil o en México. El peso mexicano cotiza en mínimos históricos. Si una persona tuviera oro en lugar de pesos reales o rublos,
le iría mucho mejor, porque el oro está denominado en dólares, y en cambio la divisa de esos países se ha desplomado. ¿No cree que podría irle muy bien? El oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico frente al real. Exacto, Se ha duplicado o triplicado frente al rublo. exacto. Está rozando su máximo histórico respecto al yen. Y en el caso del euro, no está muy lejos de alcanzarlo tampoco. Es decir, que en relación con las principales divisas del mundo, el oro se acerca, se sitúa o incluso supera sus respectivos máximos históricos. La única excepción es el dólar, la divisa de reserva mundial en la que cotizan todas las materias primas gracias a la supremacía de Estados Unidos y de su imperio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y también al índice drones por inmigrante, que ha creado Gerald Celente y que vamos a publicar en su web. Todo apoyado sobre el dólar, que a la vez se apoya en el Pentágono, el cual se apoya directamente en las bombas. El dólar no se apoya en el oro, sino en la violencia. Usted va a celebrar una conferencia de paz en Kingston, aunque las expectativas no es que parezcan demasiado halagüeñas, porque el mercado de la paz no tiene liquidez. La paz no da dinero. Gerald, ¿cómo puede ocurrírsele celebrar una conferencia de paz cuando el valor de la paz nunca ha cotizado en niveles tan bajos? ¿Qué pasa? ¿Que es una apuesta contraria a la de los demás inversores? No, Parker Roberts escribió un artículo muy interesante en el que contaba que los analistas consideran que el movimiento pacifista está acabado. Por eso yo intento revivirlo. Es el Warren Buffett de la paz. Bueno, prefiero luchar por la paz que morir por la guerra, que es a donde nos está llevando la situación actual. Es la historia de siempre. Primero estalla la guerra de divisas, luego la del comercio y se acaba en una guerra mundial. ¿Nos hemos olvidado acaso de la Segunda Guerra Mundial? Basta con abrir el periódico cualquier día para ver la guerra de divisas y la guerra del comercio que tenemos. ¿Y hacia dónde nos está llevando? Todo el Oriente Próximo está desestabilizado, se habla de guerras por doquier. Por eso nosotros queremos impulsar la paz, y con la paz llega la prosperidad, que es algo que la gente no acaba de entender. Mire, nuestro plan de acción consiste en cerrar todas las bases que tiene Estados Unidos en el extranjero, asegurar nuestras fronteras, poner a las tropas a trabajar para rehabilitar nuestras maltrechas infraestructuras, en lugar de construir autovías en Afganistán, y obligar a que si se quiere ir a la guerra haya que contar con la aprobación del Congreso, que no ha votado a favor de ir a la guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y además habría que celebrar un referéndum en cada estado en el que en la papeleta se pudiera decir no a la guerra, porque los que pagamos la guerra somos los ciudadanos, no el Congreso, que no nos representa a nosotros, sino a aquellos que le dan, hablando educadamente, contribuciones para las campañas o, como le llamamos en el Bronx, sobornos y comisiones. De eso se trata. De acabar con esa violencia que nos absorbe desde el punto de vista moral, espiritual y económico y reconstruir Estados Unidos. ¿Quién dijo que la guerra es un latrocinio? ¿Smedley? Butler. Butler. Gracias. El problema es que ahora la guerra se ha convertido en una estafa Ponzi. Es como cuando en la guerra de Irak llegó un helicóptero desde Washington con 8.000 millones de dólares en efectivo recién emitidos para seguir financiando la guerra. O sea, que para la guerra de Irak tenían 8.000 millones preparados. Pero, por arte de magia, no hay dinero para invertir en infraestructuras. No hay dinero para nada que fomente la paz. Si se entregan 8.000 millones de dólares a los señores de la guerra de Afganistán, eso quiere decir que se está fomentando la guerra. Mientras que si ese dinero se invirtiera en infraestructuras en Estados Unidos, entonces se estaría fomentando la paz. Usted argumenta que el mercado de la paz está infravalorado, que debería iniciarse una tendencia alcista en él, mientras que el de la guerra debería ir a la baja. El problema es que en esta economía nadie invierte en la paz. Nadie se da cuenta de que los fondos de pensiones, las divisas y los gobiernos invierten en la guerra. Usted habla del ciclo guerra de divisas, guerra del comercio, guerra mundial. Las dos primeras ya han comenzado. ¿Nos acercamos a una guerra mundial? Sí, lo vemos todos los días. Cada 2 por 3 se habla de Putin y la situación en el Oriente Próximo está fuera de control. Fuera de control. Después de que se hayan gastado 6 o 7 billones de dólares en las guerras de Irak y Afganistán, sin que éstas hayan reportado ningún beneficio. De hecho, solo han provocado más guerras. Fíjese en la crisis migratoria que tenemos ahora. Yo tengo 2 amigos médicos en Siria que han emigrado a Canadá. La economía siria iba muy bien, tenían un nivel cultural muy elevado. Y ahora todo eso ha desaparecido. Todo porque hay que acabar con Al-Assad. ¿Y quién es usted para decidir eso? Una de mis 4 normas para la paz dice así: si los desafías, sácalos de ahí. Tengo una idea que nos haría ganar mucho dinero: meter a Obama y Al-Assad en el anfiteatro de Verona y retransmitir la pelea mediante pago por visión a ver quién gana. La conferencia de paz debería celebrarse en Moscú. A ver si se revierte la situación y evitamos lo que parece que va a ser una guerra mundial inminente. Denos algún detalle más sobre la conferencia.
Se celebrará el próximo 20 de septiembre en las 4 esquinas con más historia de todo Estados Unidos, en Colonial Kingston, el único cruce de Estados Unidos con construcciones de piedra prerevolucionarias en las 4 esquinas. De hecho, Kingston fue la primera capital del estado de Nueva York. De la Constitución que se escribió en el Palacio de Justicia que tenemos delante de nosotros, el 90% es ahora la Constitución de Estados Unidos. George Washington sí que fue un guerrero que luchó de verdad, sin conflictos con ninguna otra nación en su discurso de despedida. Washington, Adams, Jefferson, Madison, Franklin. Ninguno de ellos inició un solo conflicto con otros países. De eso se trata, de traer las tropas a casa, asegurar el territorio y reconstruir Estados Unidos. El Instituto Rand hizo un estudio... Tenemos que irnos. Está bien. Gerald excelente, es usted el George Washington de nuestro tiempo. De hecho, lo parece por su atuendo. Desde luego yo le doy mi apoyo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Quiero dar las gracias a Stacey Herbert y a nuestro invitado Gerald excelente, que participa en este magnífico programa en defensa de la paz. Por cierto, ¿cuál es la web? OccupyPeace.us. OccupyPeace.us. Para contactar con nosotros, escríbenos en Twitter a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. O sea que aunque está perdiendo dinero, tiene que seguir pagando el interés asociado a los préstamos, que es algo que sucede en numerosos casos en nuestra economía, ya sea en el sector de la fracturación hidráulica, en el mercado de deuda o en el de los bonos municipales. Todo el mundo pierde dinero, pero la gente está obligada a seguir pagando los intereses. Sí, es la primera vez que vemos al fabricante de cemento zombie. Llevamos décadas viendo a los bancos zombies de Japón, que producen un montón de bonos tóxicos que no ayudan a financiar nada, pero que mantienen vivo el engranaje de la corrupción. Por su parte, la fracturación hidráulica es una economía y un sector zombie, porque no genera los ingresos suficientes para pagar la deuda que hay que... Nos encontramos con este titular. Las fábricas zombies acechan a la debilitada economía china. Miao Leiji pierde dinero por cada tonelada de cemento que su empresa produce, pero la posibilidad de interrumpir la producción es una opción que no se plantea. Cuando la fábrica abrió en el 2011 para abastecer al sector inmobiliario y de las infraestructuras en la ciudad de Jiangxi, en el norte de China, la empresa recibió la mayor parte del dinero inicial de manos de los bancos. Ahora el director general de la fábrica, el señor Miao, se ve obligado a seguir produciendo cemento simplemente para que la empresa pueda pagar los intereses asociados a los préstamos. Y provocando un verdadero desastre. Los zombies son algo de lo que tenemos que protegernos. ¿Stacey? Max, la introducción ha sido un poco melodramática, pero es cierto que constituye una perfecta descripción del terror en el que se ha convertido la economía mundial. Todo el mundo puede verlo. Se ve en lo volátiles que están los mercados. ¡Ha llegado el terror! Y a los inversores también les da auténtico pavor. En los últimos años todo el mundo ha estado confiando en la gran fábrica mundial que es China para que las cosas se mantengan a flote. Pero ahora nos traer para excavar los pozos iniciales. Es una clara situación de zombificación, que no lleva a otra cosa que no sea perder dinero y que ya tendría pocas posibilidades de triunfar si el barril de petróleo cotizara en los 80, 90 o 100 dólares. Así que imagínate ahora que lo hace en los 40 o 45. Esa es la razón por la cual las empresas zombies del sector están perdiendo tanto dinero mientras el mercado de la deuda tóxica explota. Tenemos una estafa Ponzi en Wall Street, otra en los fabricantes de cemento chinos, otra en las empresas de fracturación hidráulica. La lista es interminable. Y la gente de la calle se desangra por los ojos al tiempo que pregunta ¿por qué? Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. El legendario director de películas de terror de Hollywood, Wes Craven, acaba de morir. Craven fue alguien que transformó por completo su género y lo último en su género son los zombies que están en todos los rincones de la economía mundial. Va uno andando tranquilamente por la calle aquí en Manhattan y no deja de toparse con zombies. ¿Y qué decir de Londres? La ciudad está repleta de zombies que se han infiltrado en la economía y el sistema banquero mundiales y que están sembrando el caos